Leeremos en 2 de Samuel, el capítulo 9, comenzando por el versículo 1. Dice el título de este capítulo: David y Mefiboset. Y dice así, en 2 de Samuel, el capítulo 9, comenzando por el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, esta tarde yo tan solo quiero traer unas pequeñas palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Tan solo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mis hermanos, esta historia que alguna vez hemos tomado de Mefiboset, un niño, mis hermanos, cuando él era niño, como bien sabemos, él pertenecía a la casa de Saúl. Él era nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Jonathan, mis hermanos, un hombre bueno, un hombre prudente, un gran hombre de Dios realmente. Y él tuvo a este niño llamado Mefiboset, pero a causa de la guerra que hubo contra Saúl y contra su casa, este niño quedó lisiado de los pies. Lo pilló, si no creo mal, un carro, y desafortunadamente este niño quedó inválido. No había para él esperanza, no había para él nada en la vida, sino a ser el descendiente de Saúl, un príncipe, a ser un pobre niño sin ningún destino. Pero este niño, mis hermanos, creció, quizás siguió todas sus tierras, todo lo que tenía, pasó a las manos de otra persona. Y este niño creció sin saber realmente todo lo que le pertenecía. O sea, creció sin un futuro. Pero David hizo un pacto con Jonathan, su gran amigo. De tal manera, mis hermanos, David amaba a Jonathan, que le pidió que cuando él fuera rey, que no acabara con su descendencia. Y David, mis hermanos, como un varón que era conforme al corazón de Jehová, él guardó esa palabra en su corazón. Y David, mis hermanos, llegó el tiempo que era rey, y él se acordó quizás de la casa de Saúl, el cual amaba. David amaba a Saúl como su propio padre, lo amaba con todo su corazón. Y él preguntó: ¿quién había quedado de la casa de Saúl? ¿Había alguien vivo que pudiera hacer misericordia? Y quedó vivo este joven, Mefiboset, el hijo de Jonathan, que estaba en casa de un hombre llamado Maquir. Y dice que este David lo llamó de nuevo, lo llamó a su presencia, lo llamó de nuevo al lugar donde tenía que estar, de nuevo en la casa del rey. ¡Aleluya! Y este joven, mis hermanos, humilde, sencillo, se acercó a él y le dijo: he aquí. Pero David dijo: no temas, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y ahora, mis hermanos, quizás nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos caído en alguna condición, quizás nos hemos alejado de la presencia de Dios y nos hemos ido, hemos quedado lisiados, nos hemos quedado sin nuestra libertad, porque el pecado nos ha arrebatado nuestra libertad. Pero, mis hermanos, el Señor ha hecho un pacto de gracia con nosotros, y Él prometió que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Porque Él nos está llamando como a ovejas sin pastor, nos está llamando de nuevo a ir a su redil. Dice la
la palabra de Dios que él vino a buscar lo que se había perdido. Porque esos que se habían perdido eran parte de él. Y él necesita que usted sea parte de él. Porque si usted no es si usted no está con el Señor aún está incompleto, porque le falta esa parte que le pertenece a él. Por eso usted es importante para Dios. Usted es necesario que esté en esa presencia de Dios. Por eso, este joven Mefibosé, mis hermanos, no tenía ningún destino, no tenía nada que hacer en la tierra, pero había un pacto de gracia aún en David, que lo estaba guardando, lo estaba esperando, y cuando fuera el tiempo de ser rey, iba a buscar a la descendencia de Saúl, iba a buscar a ese joven que no tiene futuro, pero con David tenía futuro, con David tenía esperanza, con David tenía vida, porque iba a estar en la mesa del rey para toda la vida, para toda la eternidad, porque así se lo prometió. Amén. Y ahora si usted no se acerca a Dios, Él le promete que estará a su mesa todos los días de su vida, porque eso dice su palabra. Si yo tengo mi mano, ¿quién nos podrá hacer daño? Tenemos un pacto de gracia, mis hermanos. Mire, la palabra de Dios nos enseña que Sansón, él tenía un voto de nazareato. Nazareato, mis hermanos, es aquel que se aparta de vida a Dios. Amén. Ese niño era un niño especial. Sansón, cuando nació, él iba a ser un juez de su pueblo, porque Dios es un Dios bueno y tiene siempre a alguien o a algo para proteger a su pueblo, para hacer frente a sus enemigos. Amén. Y el Señor levantó a Sansón. Pero Sansón, como bien sabemos, él no respetó este pacto, él no respetó ese voto de nazareato, sino que él estaba siempre rondando, como si hubiera puesto en mi corazón, la frontera entre Dios y Satanás. Él se encontraba siempre en esa frontera, y mis hermanos, Dios le ha puesto un vallado a usted y un vallado a mí para estar protegidos de la palabra de Dios. Si usted traspasa ese vallado, está expuesto a que en algún momento caiga. Es su decisión. Pero en esta tarde yo le digo que aléjese de la frontera entre Dios y Satanás. No se quede en la frontera, póngase fuera. Todo aquello que le provoque estar fuera de la presencia de Dios, aléjese de esta tarde. Porque Sansón, mis hermanos, él se enamoró de la lira, pero mucho antes él iba con rameras, él iba a mucha mata y no se importunaba por las cosas de Dios, sino que él era un hombre que le gustaba mucho salir de esa manera. Hasta el momento que él quedó enamorado, quedó prendado por una mujer que no era de su pueblo, como bien sabemos. Y esta mujer lo acusaba día tras día, porque él se enamoró de ella, hasta que él descubrió el secreto que había en su corazón. Y se trata de lo que tiene que tener en su corazón es el amor de Dios, porque el amor es lo que le va a apartar del mal. Dice su palabra que el que guarda mi palabra es aquel que me ama. Dice la palabra, los proverbios, que atesora conmigo tus mandamientos, mis mandamientos, y vivirás. Y si usted atesora en su corazón los mandamientos de Dios, Dios está prometiendo que va a vivir, que va a prosperar. Pero si nosotros nos acercamos a la frontera entre Dios y Satanás, nos estamos arriesgando a ser atrapados por el lazo de Satanás. Pero mis hermanos, este hombre cayó, este hombre fue prisionero, perdió su libertad como la perdió Mefibosé. Pero allí, cuando estaba en el molino, siendo esclavizado, siendo azotado, siendo juguete para los filisteos, él quizás tuvo tiempo de meditar, él tuvo tiempo de hacer la paz con Dios en ese momento. Y mientras él hacía la paz con Dios, el cabello le comenzó a crecer. Y el Señor lo volvió a restituir, porque él había reconocido que había pecado. Él había reconocido que no había actuado bien. Y él volvió a ser ese juez de Israel. Él volvió a ser lo que era, lo que Dios esperaba que él fuera. Pero mis hermanos, la gracia de Dios actuó en Sansón, que pecó, actuó en David, un varón conforme al corazón de Jehová. Amén. Pero él adulteró con la mujer de Urías, y no solo eso, sino que también lo mató. Amén. Noé, un varón perfecto en sus generaciones, él se emborrachó. Abraham mintió.
Jacob también se hizo pasar por su hermano. Todos en algún momento de su vida hicieron algo inadecuado. Pero la gracia de Dios nos cubre de todo pecado. Y usted tiene la certeza y la confianza que si hemos pecado, como dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Y ese es Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz de Calvario por usted, para que todo aquel que se acerca, Él no lo echa fuera. Por lo tanto, mis hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de ser restituidos a su mesa, de estar en su presencia, de estar no solo un tiempo, sino para toda la eternidad. Porque ese pacto de gracia nos ha alcanzado. Y es ahora la oportunidad hoy de estar a su mesa. Es la oportunidad hoy de hacer esa paz con Dios.